Con este tema, hermano, no les pedí las hojitas de su temario, pero iniciamos con la segunda mitad y ya, bueno, la segunda mitad de nuestro módulo 1, que lleva por título Dimensiones prácticas de la piedad. Las primeras dos clases que vimos, para recapitular un poco, vimos la definición y la importancia de la piedad y el propósito de la piedad, que es vivir para la gloria del Señor. Inmediatamente de ahí, en los temas que estuvimos viendo, entramos a las dimensiones prácticas de la piedad, es decir, cómo nosotros podemos cultivar una vida piadosa, pero a través de la iglesia. En esos elementos vimos las ordenanzas sacramentales, vimos la adoración a Dios. ¿Qué más vimos, hermanos? Si traes su hojita. La palabra, ¿qué más? En la adoración a Dios, en la comunión. Y todo esto, hermano, que hemos estado viendo son las bases para poder llevar a cabo una reforma dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación. Si nosotros no entendemos la base central y el propósito de para qué nosotros nos estamos reformando, entonces nosotros no hemos entendido nada. Iniciando con esto, hermano, entonces en la segunda parte del módulo, con las dimensiones prácticas de la piedad, vamos a ver, hermano, los elementos prácticos e individuales que cada creyente debe de considerar y debe tener para vivir una vida piadosa. Nosotros, a pesar de que somos parte de una familia, somos parte de una vid verdadera, estamos en una vid verdadera que es Cristo, nosotros somos personas individuales, y de esas personas individuales, de pecadores redimidos, es que se compone la iglesia del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí debemos de vivir a la luz de ser personas piadosas, amén. Y hoy, hermano, vamos a ver uno de los pilares, y por decir así, uno de los pilares más indispensables del propósito de la vida de todo cristiano, y es la oración. Si yo te hiciera una pregunta, hermano, ¿los cristianos o todos los creyentes oran? ¿Qué me dirían? Sí. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Todos los creyentes oran lo suficiente? No. A pesar de que este texto se compone de 3 palabras, de lo que vimos ahorita que el apóstol Pablo les dice, esas 3 palabras son 3 palabras de muchísimo peso, porque el apóstol les dice: orad sin cesar. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no es que cuando se levanten en el primer minuto solamente estén ahí, y después en el otro minuto sigan ahí, después 3 horas después sigan ahí, y que 4 horas se queden en su cuarto, sigan orando. Pablo no está diciendo que hagamos esto de una forma como completan todas las horas del día. Pablo lo que está diciendo aquí es que los hermanos a los cuales les envió esta carta, que son los hermanos de Tesalónica, les dice que oren con persistencia, pero no solamente con eso, sino con regularidad. Vamos a leer un poco el contexto de esta carta y vamos a ver en dónde Pablo empieza a decir esto. Desde el versículo 12, escuche lo que el apóstol Pablo les dice. ¿Os rogamos qué? ¿A quién se dirige Pablo? A los creyentes. Que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo les dice: vivan así entre ustedes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ¿quiénes? A los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis partícipes. ¿Para con quién? Para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Versículo 16, estad siempre ¿qué? Gozosos. Pablo ha dado exhortaciones a los hermanos de cosas que deben de hacer. Pablo les dice primeramente que reconozca entre ellos a los que amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de esa obra, es decir, por estar al frente y delante de la iglesia. Pablo también dice que amonesten a las personas que estén viviendo en ocio dentro de la congregación,
que a las personas que tengan poco ánimo, que se les anime y que sostengan a los débiles. Y esto podríamos decir, bueno, Pablo manda cosas, pero sin embargo, llegando al versículo 17 les dice, estad siempre gozosos. Pero en medio del versículo 16 que dice, estad siempre gozosos y dad gracias en todo, hay algo muy importante. Y Pablo dice, orad sin cesar. La base, hermano, de toda la vida cristiana que quiere vivir piadosamente es la oración. Y como dije al principio, no todos oramos lo que deberíamos de orar. En la diapositiva siguiente, puse un título como El problema. Aquí vemos, muchas veces, hermano, nosotros nos encontramos ensimismados ¿en quién? En nosotros, y llegamos a tal grado de creer que somos, ¿qué? Suficientes para las cosas. Y es ahí, hermano, donde nosotros encontramos el gran problema. Nos creemos autosuficientes. Autosuficientes. Creemos que debemos de orar a lo mejor para decirle al Señor, Dios mío, te ruego por esta semana que voy a iniciar, por mi trabajo. Pero a veces nos quedamos tan cortos en las oraciones que hacemos que no entendemos la gravedad de no depender tanto de nuestro Señor. Nosotros, hermano, podemos confiarnos en nuestro estudio, es decir, si tenemos un constante estudio de la Escritura, podemos confiar en eso. Podemos confiar en un comportamiento bueno moral. Pero así, hermano, como tenemos cimientos fuertes en Cristo, cuando nos inclinamos hacia nosotros, toda nuestra construcción se vendrá abajo. Cuando nos inclinamos hacia nosotros, toda nuestra conducción, toda nuestra vida se vendrá abajo. Vamos a 1 Corintios 9:27, en un texto que el apóstol Pablo hace alusión a un deportista. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Y aquí es algo, hermano, que tenemos que ver, que así es la vida cristiana, amén. Dice el apóstol Pablo, sino que, ¿qué hace Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y hay dos cosas aquí que debemos de entender de la vida cristiana. Primeramente, hermano, que la vida cristiana es una lucha constante contra uno mismo. Eso es lo primero. La vida cristiana es una lucha constante contra uno mismo. Y el segundo punto, hermano, es que esa lucha tiene un final. Dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. Literalmente, hermano, la palabra que se traduce aquí es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, yo mismo me pongo el ojo morado. Esto más o menos lo hemos visto si llegaste a ver una pelea de boxeo y entre ellos se golpean y se ponen el ojo morado, hinchado. Pablo lo que está diciendo, sino que yo mismo golpeo mi cuerpo, sino que yo mismo no le doy a mi cuerpo, a mi carne, lo que quiere. Yo peleo contra mi carne, yo estoy contra mi carne. Y al final Pablo dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué entonces es? El propósito del apóstol Pablo es llegar a la meta, llegar al final. Por eso él lucha contra sí mismo, por eso él se golpea a sí mismo, por eso se pone su cuerpo en servidumbre para poder llegar hacia la meta. Sin embargo, hermano, es claro manifestar, hermano, que esta lucha que nosotros tenemos contra nuestro pecado y contra nosotros mismos, hermanos, no será ganada o no va a ser terminada por nuestra propia voluntad. Nadie y ningún cristiano va a llegar al cielo por él mismo. Eso es un absoluto y te lo aseguro. Ningún cristiano va a llegar al cielo por sí mismo. Nuestra carne, hermano, siempre se inclina al pecado y nuestro espíritu clama y batalla contra ella para hacer lo que glorifica al Señor. ¿No te ha pasado esto, hermano? A todos nos ha pasado. Entonces, ¿cómo lograremos esto? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca del fruto de una vida cristiana y lo que debe de hacer un creyente para llegar a esa vida fructífera, a esa vida piadosa. Un texto ya muy conocido, pero quien lo dice
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué contexto lo dice? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en estos textos está en la última cena con sus discípulos. Él con sus discípulos les ha manifestado que se tiene que ir, les ha dicho que va a enviar un consolador, y ellos, hermano, se ponen muy, muy tristes, los discípulos. Muy tristes porque ya Cristo se ha ido. Y en medio de toda esa tristeza que tienen, ellos no pueden entender las verdades gloriosas que Cristo les quiere transmitir. Como dije, que iba a llegar un consolador, que Él iba a ir y preparar moradas, que ellos tuvieran paz. Y en estas declaraciones que yo creo que los discípulos, en medio de su tristeza, no podían escuchar, pues de tan abrumados que estaban tan concretamente o tan bien, tenemos unas palabras muy, muy gloriosas aquí en Juan 15:4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 para dar un poco de contexto a esto. Dice, yo soy la vid, ¿qué? Es decir, Cristo dice aquí primero, yo soy la vid, pero ¿qué agrega? Verdadera. Hermano, ¿hay cosas falsas en este mundo? Sí. Muchas o poquitas, muchísimas. Un día un joven estaba, recuerdo mucho que estábamos en el tianguis, en el mercado, y estábamos mi esposa y yo, y llega el chavo y dice, es que no han visto un chavo alto con una playera negra. Empezó a describir a una persona. Y le decimos, no, ¿por qué? Dices que me acaba de vender un celular y es falso. Obviamente este niño acababa de ser estafado. Y cuando saca el celular, era un pedazo de cartón o madera, no sé, con una calcomanía del teléfono del cual le querían vender. A lo mejor le enseñó el teléfono original, pero cuando se lo dio en medio de una bolsa negra, lo abrió y se dio cuenta que era un teléfono inservible. Cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo aquí afirma, yo soy la vid verdadera, es decir, es la vid única. No hay otras vid verdadera, la única vid verdadera es Cristo. ¿Por qué? Porque aquí agrega un artículo definido, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hay varias cosas en estos 3 versículos que nosotros podemos ver. Uno, que nosotros hemos sido unidos a Cristo para que llevemos fruto. En el versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto. Habla de aquellos que no dan fruto y que van a ser quitados, y después habla de todos los que llevan fruto y que van a ser limpiados para que sean más fructíferos. Versículo 3, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Yo te pregunto algo, hermano, ¿tú ya estás limpio por la palabra de Cristo? Amén. Entonces, ahora lo que nosotros como cristianos o el Padre espera de nosotros es que nosotros llevemos mucho fruto. ¿En qué área de nuestra vida? En todas. Como cristianos, como papás, como hermanos, como esposos, como creyentes en la iglesia, en todo sentido quiere el Señor que llevemos fruto. E inmediatamente que dice que hemos sido limpiados, el Señor en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo ¿qué? En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Es algo sorprendente, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza tantas formas para que nosotros podamos entender. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Cuando un bebé nace aprendiendo a caminar, nace hablando, nace con dientes incluso para poder comer. ¿Qué deben de hacer sus padres para alimentarlo? Primero ese bebé toma leche de su mamá, después ese bebé sus padres le hacen papillas, le muelen el alimento para que pueda comer. Después, incluso cuando ya le salieron sus dientes y les llegan a dar otro alimento, sus papás se los pican pequeñitos para que puedan digerirlo hasta que crece.
Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nosotros como pámpanos que estamos injertados en Él, es imposible que nosotros por nosotros solos llevemos fruto. Una planta si no es regada nunca crecerá. Una planta que no es sembrada nunca crecerá. ¿Por qué? Porque necesita de alguien. Y Cristo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, si no está injertada en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Y otra vez Cristo aquí agrega un artículo definido, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podemos hacer. Aquí hay 3 puntos que debemos de ver. Lo primero es que Cristo enseña claramente que el creyente debe de dar fruto. Pero ninguno de los creyentes dará fruto si no permanece en Cristo. Segundo punto, nuestro Señor ilustra esta escena con elementos muy importantes. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y tercero, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que si existe una separación entre Él y nosotros, nada podremos hacer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer en Cristo? Y esta predicación una vez la escuché del hermano Sugel, que decía, tú puedes estudiar sin Cristo, tú puedes ir predicar sin Cristo, tú puedes hacer muchas cosas o tener comunión incluso entre hermanos sin Cristo, pero la única cosa que tú no puedes hacer sin Cristo es orar. Tú necesitas a Cristo para orar. Y ¿sabes qué, hermano? Es algo que a nuestra carne no le gusta, es más, nuestra carne odia orar. Odia orar, hermano. Nuestra carne no le gusta levantarse temprano y decir, tengo que estar ahí y pedirle a Dios. Nuestra carne no quiere, porque ¿cómo voy a depender de Dios si yo puedo solo? Nuestra carne no le gusta. Tenemos que entender, hermano, que la fuente de nuestra esperanza es Cristo, nuestro Dios, y la fuente de seguir en esta vida dando fruto es la misma, permaneciendo en Él. Entonces, cuando nosotros decimos ser creyentes que quieren dar fruto y no dependemos de aquel que proviene todo, entonces nunca llegaremos a vivir piadosamente. Y aquí, hermano, vamos a ver 2 puntos pequeños. Vamos a Hebreos 4:16. 2 puntos solamente, en lo cual nosotros entenderemos primeramente una cosa, que nosotros tenemos riquezas en nuestro Dios. Tenemos riquezas, tenemos respuestas, tenemos bendiciones en nuestro Dios, a las cuales si no oramos, nunca las podremos tener, hermano. Nunca las podremos tener. Dice el texto de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un texto muy hermoso, hermano, muy, muy hermoso. Los hermanos a los cuales se les dirige esta carta estaban a punto de apostatar y el autor de Hebreos les empieza a dar todas las motivaciones excelentes que tenemos en Cristo. Y en esta parte de Hebreos les está diciendo que nosotros tenemos un sumo sacerdote perfecto, hermano. El sumo sacerdote perfecto que ha entrado hasta la presencia de nuestro Señor, se ha ofrecido como sacrificio y de tal manera que ahora nosotros podemos hacer esto, ¿qué? Acercarnos, pero no dice solamente que nos acerquemos, sino que agrega como confiadamente. Confiadamente. Esto es algo, hermano, que de lo cual nosotros debemos de alegrarnos y gozarnos en el Señor. Confiadamente. La única cosa a la cual nosotros deberíamos aspirar al estar delante del trono de Dios como pecadores sería sentir un temor aplastante, hermano. El Dios santo, justo, bueno, recto, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, es algo, hermano, de lo cual nosotros deberíamos de temer. Sin embargo, Cristo como nuestro mediador nos dice que nos acerquemos confiadamente. Escuche este breve
pasaje que dice Juan Calvino en su libro de la institución de la religión cristiana. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Dice, por medio de la oración accedemos a las riquezas que tenemos en Dios. La oración, ella es como una comunicación entre los hombres y Dios, por medio de la cual, entrando en su templo, que es el cielo, los hombres la interpretan y le piden insistentemente el cumplimiento de sus promesas. Dime algo, hermano, por ejemplo, el gobierno nos da varios beneficios, ¿cierto? A los estudiantes les ofrece una beca para que sigan estudiando, a los adultos mayores les da una pensión. ¿Y cómo pueden los ciudadanos de nuestro país acceder a esos beneficios? ¿Qué tienen que hacer? Acercarse, exactamente. Tienen que llevar sus papeles, hacer el trámite y pedir estos beneficios. Cuando hacen su trámite, ¿qué les da el gobierno? Su tarjeta para que puedan hacerlo. Nosotros en Cristo, hermano, tenemos muchísimas bendiciones. Efesios 1 nos dice una lista de algunos beneficios que tenemos en Cristo. Cosas, hermano, que ya nos pertenecen en Él. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? ¿Otra vez con qué, hermano? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Entonces nosotros le podemos pedir al Señor, Dios mío, ayúdame a ser santo como tú. Dice, versículo siguiente, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Debemos agradecer a Dios por escogernos antes de la fundación del mundo? Sí. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo ¿qué? ¿Debemos de dar gracias por eso? Sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí incluso pedirle perdón por nuestros pecados diarios, hermano. Lo que Calvino está diciendo en este breve texto que nosotros leímos es que la oración es aquello en lo cual nosotros nos acercamos ante el trono de Dios confiadamente y pedimos y suplicamos que nos dé aquellas riquezas de los cuales Cristo ha ganado para nosotros. Y hay 3 puntos en esta breve párrafo que leí que tenemos que entender. 1, por medio de la oración accedemos a las riquezas que tenemos en Dios. Por medio de la oración accedemos a las riquezas que tenemos en Dios, es decir, las que Cristo ganó para nosotros. Segundo punto, la oración, hermano, es el medio por el cual nos comunicamos con Él. Hay una frase coloquial que dicen mucho, al que no habla, ¿qué? Dios no lo oye. Y esto es algo que es una herejía en total porque Dios escucha nuestros pensamientos. Pero algo que Cristo deja en el Sermón del Monte claramente establecido es que debemos de pedir para que eso nos pueda dar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Se os abrirá. El creyente debe de pedir al Señor y el Padre espera que nosotros le pidamos. Tercer punto, por medio de la oración pedimos el cumplimiento de las promesas. Y aquí vemos, hermano, que el mediador absoluto entre Dios y nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote, pero no solamente como si eso fuera poco, hermano. Ahora nosotros tenemos buenas y mejores noticias en ese texto, porque el autor de Hebreos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente, pero para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, y esta es pregunta abierta y quiero que me respondan. Dime, particularmente, ¿en qué necesitas tú al Señor? Sí, en todo. Quiero que me digas particularmente. Para no entrar en tentación. Hermano, yo no como si yo no le pido al Señor que me dé. ¿Alguien más? Para vivir todos los días.
para ya no pecar tanto. Y ahora, siendo todavía más específicos, yo necesito rogarle al Señor para poder amar a mi esposa. ¿Usted en qué más, hermano? Para guiar a su hija. Para darle la gloria a Él. Hermano, necesitamos a Dios para todo, hermano. Mira, hermano, no somos los esposos que debemos de ser. Hermana, tú no eres la esposa que debes de ser. No son los padres que deben de ser. No somos los cristianos que debemos de ser. No somos los trabajadores que debemos de ser. No somos los amigos que debemos de ser. No somos nada de lo que deberíamos de ser perfectamente. Y el autor de Hebreos dice, sí, Cristo ha abierto un camino para ti, acércate y recibe los beneficios que he ganado para ti. ¿Cuáles? Esas promesas. Porque si tú te acercas delante de ese gran trono, vas a alcanzar dos cosas: misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Señor, ¿de qué socorro? De todo. El lugar más seguro, hermano, es estar delante de nuestro Dios. El lugar más seguro. Tus decisiones, mis decisiones son peligrosísimas, hermano. Peligrosísimas. Mis pensamientos humanos son peligrosísimos. El consejo mundano que me dan a veces es peligrosísimo. Pero aquí dice el autor de Hebreos que en ese lugar nosotros encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo también nos invita a esto, Juan 15, 6 al 7. En ese mismo contexto, nuestro Señor Jesucristo, al hablar de permanecer en Él, aquí dice que pidamos lo que querramos, y ahora vamos a ver por qué y cómo vamos a interpretar este texto. Dice, el que en mí no permanece será echado como pámpano. Es decir, aquella persona autosuficiente que cree que puede por sí solo y que todas sus justicias son importantes, esta persona será echado al fuego y se secará. Pero dice el versículo siguiente, si permanecéis en mí. Y ya hemos dicho, hermano, que una de las cosas importantes de las cuales hacían los judíos era, si algo era importante, lo repetían muchas veces. Y Cristo ha dicho en estos textos varias veces, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y eso es muy importante, si permanecéis en mí, es decir, si rogamos a Cristo, si dependemos de Cristo, si vivimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y mis palabras permanecen en vosotros. Estas palabras, hermano, lo que nos enseñan es que un creyente conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Y aquel que conoce la voluntad de Dios va a pedir ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ahora sí Cristo dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Nuestro Señor Jesucristo aquí no solamente nos invita, nos manda a permanecer en Él, sino le manda a sus hijos y digan, pidan. Y aquello que ustedes pidan será hecho. Y aquí, hermano, es un absoluto, pasará esto. Si tú ruegas al Señor ser cada día conforme al carácter de Cristo, ¿vas a ser conforme al carácter de Cristo? Sí. Si tú le ruegas al Señor que cada día su vida se manifieste en tu vida y que todo lo que tú hagas sea para su gloria, ¿vas a pasar, hermano? Sí. Incluso si tú le pides para tu alimento, para tu sustento, para todo, ¿el Señor escucha? Sí. El problema es que muchas veces no entendemos que tenemos esas riquezas en Cristo y que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y no rogamos, hermano. Hermano, todo proviene de nuestro Señor. Todo, hermano. Tu salud, mi salud, el dinero, la economía, todo, hermano, depende de nuestro Señor. Y aquí, hermano, en Cristo hemos obtenido esas riquezas inmensas de los cuales como hijos tenemos que pedir. Pues afirmo una cosa, que será hecho.
Y esto, hermano, claramente de pedid y os será hecho, no lo pedimos como aquellos falsos pastores de corte carismático que dice, ruega al Señor solamente esto y ya. Y decrétalo y será tuyo. No, hermano. Incluso, hermano, a mí me gusta mucho una predicación, no recuerdo cuál es, donde comenta, creo es Sugel, que él estaba en la calle y de repente vio un camión que tenía como leyenda en el título oración contestada. ¿Te imaginas que un creyente que trabajaba rogó al Señor, Dios mío, dame un trabajo, dame un carro, dame un auto para poder llevar a cabo mi trabajo? Todo lo que pidieres os será hecho. Todo lo que pidieres os será hecho. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Cristo dice, si aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué nos dará el Señor a nosotros, hermano? No nos va a dar una piedra, no nos va a dar veneno, no nos va a dar alacranes, nos va a dar las bendiciones en Él. Pidamos y se nos dará. Segundo punto, hermano, es que una vida piadosa depende de Dios. Marcos 9:29. Marcos 9:29. Si no conoce el contexto, Cristo acaba de bajar del monte de la transfiguración, donde llega un padre con su hijo endemoniado y lo lleva a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y estos discípulos no pueden liberarlo. Ahora tenemos que entender un contexto. Nuestro Señor Jesucristo les ha dado autoridad a... vamos rápidamente a Marcos 6:7 para entender un poquito de qué Cristo los había mandado y los había capacitado. Para que entendamos que ellos podían hacer esto de liberar a un muchacho endemoniado. Marcos 6, capítulo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Y entonces llegamos al capítulo 9 y vemos que no pueden hacer nada por este muchacho. No pueden hacer nada, y nuestro Señor Jesucristo se enoja en el versículo 9:19 y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cristo estaba enojado aquí, ¿y cómo les llama? Incrédulos. Generación incrédula. Ahora, ¿todo creyente puede tener incredulidad? Sí. Y después vamos cuando están solos con Jesús, sus discípulos, tal vez por la vergüenza, tal vez por lo que Cristo en frente de las personas los regañó. Y en el versículo 29, yo la voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. El agregado que dice la Reina Valera es ayuno, pero originalmente dice oración. Muchos, hermano, queremos o pretendemos que estamos con la pila cargada. Decimos, bueno, ya fui el domingo a la iglesia, recibí la palabra del Señor, a comenzar mi semana. Si no permanecemos en Cristo, no habrá fruto. Escuche atentamente, hermano, cómo inició nuestro hermano Spurgeon un sermón que predicó el 23 de marzo de 1873 acerca de la oración. De hecho, si lo quiere seguir, ahí está. Y él habla de un texto de Marcos, se me olvidó apuntarlo, pero habla de la oración precisamente. Y él le habla y se dirige a su congregación así. Pensé en predicarles esta mañana acerca de la importancia de la oración, teniendo firme el propósito de motivarlos a su iglesia para que oren por mí y por la obra del Señor en este lugar.
En verdad no creo que habría podido elegir un tema de mayor relevancia o uno que tuviera mayor peso para mi alma. Si me fuera permitido hacerles una petición, les haría esta. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿De qué serviría nuestro ministerio sin la bendición divina? ¿Y cómo podríamos esperar la bendición divina a menos que la iglesia de Dios la busque? Lo diré incluso con lágrimas. Hermanos, orad por nosotros. No restrinjan la oración, por el contrario, abunden en la intercesión, pues así y solamente así podrá crecer o simplemente sostenerse nuestro desarrollo como iglesia. Y esto, hermano, es algo que nosotros como iglesia necesitamos igualmente. Él le pide algo a su iglesia, hermano. Hermano, oren por nosotros. Hermano, yo te pido a ti, ven a la oración. Si algo, a pesar de nuestro pecado, ha ido evolucionando para bien, ha crecido para bien en la iglesia, ha sido por las oraciones, hermano. Ha sido por la dependencia del Señor. Spurgeon tuvo un ministerio muy fructífero, hermano. Y hay otra anécdota que él cuenta, hermano, que un día un hombre que iba a visitar la iglesia, Spurgeon le dijo, ¿quiere ver la caldera de la iglesia? Y él se preguntó, pues ¿para qué me quiere llevar a la caldera de la iglesia? O sea, pues, si el tabernáculo metropolitano es grande, es gigante, quiero ver la iglesia. Él lo llevó al sótano y ¿sabe qué encontró? Encontró cristianos orando. Todo, hermano, lo que se puede hacer es por la oración. Y no oramos lo suficiente, hermano. Nuestra oración, hermano, y apenas me decía el domingo un hermano, y le decía, hermano, ore porque ore. Ore porque su pastor ore, ore porque yo ore, ore porque todos los hermanos oremos, porque no oramos lo suficiente. Oremos, hermano, para que Dios nos haga sentir debilidad para depender de Él. Oremos para que podamos vivir en humillación para depender de Él. Muchas veces pensamos que la humillación es mala, pero si la humillación te lleva a Cristo es buena, de mucha bendición. La necesidad de orar es tan importante que nuestro amado Señor oró y fue fortalecido la noche que fue entregado. Y en este breve pasaje, hermano, miramos que los discípulos son tan poco eficaces porque habían dependido de ellos y solo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, ya se nos dio este poder para sacar espíritus inmundos, y van delante del espíritu inmundo y no pueden sacarlo. Y Cristo dice, es que no oraron. Creemos muchas veces que podemos andar con la pila de oración a medio llenar. ¿Te ha pasado, no? Tu celular se está cargando y de repente está como a 3/4 y tu mente dice, con esto aguanto todo el día. Y ya cuando se te está acabando la pila ya estás sufriendo. Lo mismo pasa cuando nosotros no dependemos de nuestro Señor, hermano. Todos los hombres, hermano, en la historia de la iglesia que han tenido ministerios fructíferos, y algo que es importante es que oraban, hermano. Y como digo, no oramos lo suficiente. El Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí podemos ver el espíritu a la verdad está dispuesto, es decir, nuestro espíritu quiere, anhela, pero nuestra carne, ¿cómo es? Débil, 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 débil. Y no te imagines a tu carne, hermano, como alguien que está ahí fortalecido. Cuando se refiere a la carne es débil, es que se cree autosuficiente, hermano, y cae al primer segundo. Había un hombre, hermano, en una iglesia que él, de corte pentecostal, y él decía, el día que se me aparezca Satanás, ese día voy a luchar contra él y lo voy a vencer. Siempre alardeaba de eso. Y un pastor comentaba, y Satanás se le presentó en una muchacha de 30 años, con buen cuerpo y ropa y bien vestida. ¿Y qué pasó con este hombre? Cayó. Nadie es fuerte, hermano, para no depender del Señor. Nadie es fuerte para no
depender del Señor. Por eso Cristo les dice, oh generación incrédula, oh generación incrédula. Cada que nosotros no oramos en dependencia del Señor es como si le dijéramos, yo puedo solo. ¿Qué necedad tan grande de parte nuestra? Pues aún teniendo las promesas dadas por Cristo, que no querramos depender de Él. Vamos a 2 Tesalonicenses 3, hermano. Dice, por lo demás, hermanos, orad ¿qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, hermano, la gasolina que pone el motor a que nosotros vayamos y expandamos el reino de nuestro Señor por todo el mundo es la oración. Es la oración. Hermano, como iglesia hemos pasado en poco tiempo, hermano, muchas cosas. Muchas cosas. Y nuestra oración debía haber sido cada día mayor, hermano. Mayor, hermano. Nuestra meta, hermano, en la vida cristiana no debe de radicar en crecer en todo. Y me refiero, no que no crezcamos, sino que nosotros debemos de buscar cada día más depender de Él. Y ahí está el verdadero crecimiento, hermano. En la dependencia del Señor. Nuestra vida comienza a crecer en cuanto nosotros nos abandonamos y depositamos la confianza absoluta en Cristo y dependemos del Señor en todo. Y si yo te pregunto, hermano, ¿para qué oramos? ¿O por qué cosas oramos? ¿Qué dirías? Bueno, hermano, aquí es una pequeña lista de varias cosas por las cuales podemos orar. Oremos, hermano, por la gloria de Dios. Oremos, hermano, por la expansión del Evangelio. Oremos, hermano, por ser cristianos bíblicos, esposos y esposas bíblicas, hijos bíblicos, hermanos en Cristo conformes a la voluntad del Señor, trabajadores bíblicos. Oremos por el perdón de nuestros pecados, por nuestra iglesia, por comunión con otras iglesias, por los misioneros que mueren y que tengan fortaleza, por la buena economía eclesial, por nuestra economía diaria, por el trabajo, por nuestro pastor, por los predicadores, por nuestra familia incrédula, por el gobierno, por nuestra vida espiritual, por todo, mis amados hermanos. Y yo creo que a esta lista podríamos agregarle más y más y más y más y más y más. En el texto que leímos, orad sin cesar. Como dije, recapitulando, primeramente vimos, hermano, que tenemos unas riquezas inmensas en Cristo de la cual somos partícipes y que tenemos que pedir. Y que tenemos esa misericordia en Cristo y que nuestro Dios como un Padre amoroso nos bendice con toda misericordia, con aquella misericordia de acercarnos en Él y de recibir todo lo necesario. Y aún, hermano, no nos cansemos de orar por nuestra iglesia local y por todo lo que el Señor hará en ella. Oremos por esta iglesia, roguemos por esta iglesia, pidámosle por esta iglesia. Uno de los momentos más importantes, como dije, es el domingo a las 10 de la mañana, hermano. El domingo a las 10 de la mañana es importantísimo porque estamos clamando al Señor. Y ahora, hermano, una petición, tal cual como dijo Spurgeon, hermano. Yo le pido que ore por nosotros, hermano. No hay predicador o pastor o líder más peligroso que aquel que no ora, hermano. Pablo dice en Hechos, mirad por ustedes y por la iglesia. Ore porque nosotros, hermano, como predicadores, yo le ruego por mí porque oremos, hermano. Porque sintamos necesidad, presión, opresión y estemos delante del Señor rogando, hermano. Platicaba con mi hermana Marta el domingo y algo que me decía mi hermana era muy importante y es que nosotros, hermano, estamos trabajando con la novia de Cristo. Y esto, hermano, hay que hacerlo con mucho temor y que ojalá, hermano, siempre crezca ese temor en nosotros. Eso, hermano, es el regalo más grande que podría hacer por nosotros, orar por nosotros. Orar por nosotros. Finalmente vamos a Filipenses 1:9 al 11.
Y esto es algo, hermano, que debemos de pedir unos por otros, personalmente, por nosotros también, y por todos los creyentes. Dice Filipenses 1:9 al 11. ¿Y qué? ¿Cómo inicia Pablo este versículo? Y esto pido ¿en qué? En oración. ¿Quieres una vida piadosa? ¿Quieres una vida piadosa, hermano? ¿Quieres ser un esposo bíblico, hermano? ¿Una esposa bíblica? ¿Un creyente bíblico? Sí. Yo creo que todos diríamos amén. Y Pablo dice, y esto pido en oración. Dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia y ¿en qué? En todo conocimiento. Es decir, que crezcan y entiendan las verdades del Señor para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. Es decir, Pablo dice, yo ruego por ustedes, porque ustedes crezcan en conocimiento y para que ese entendimiento que tengan en el Señor, ustedes lo utilicen para comprobar cuáles son las mejores cosas que deben hacer como creyentes. Es decir, cuando tomen una decisión, que sea sabiamente. Siguiente parte, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para qué día? Llenos, ¿qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Tú dices amén a este texto, hermano? Amén. Todos queremos crecer como creyentes en Cristo, hermano. Y debemos de depender de nuestro Señor. Y esto debe de ser importante. Todo esto, hermano, que poco a poco hemos estudiado, nos debe de abrir un panorama más de la necesidad que tenemos de orar, de rogar, hermano. Hermano, yo te puedo decir algo. Si tú tienes un hijo que es incrédulo y que muchas veces le has predicado, e incluso muchas veces lo regañas para que haga algo que como incrédulo no puede hacer, algo importante y poderoso es la oración, hermano. La oración. Y Él nos escucha, hermano. Él nos oye, hermano. Él no es como nosotros, que muchas veces mi esposa me ha pedido varias cosas y de repente le digo, sí, lo voy a hacer, y de repente no lo hago. Y aunque posiblemente lo pueda hacer con una expresión sincera, lo olvido. Pero Dios no es como nosotros, hermano. Él no es como nosotros. Tú has rogado en tu aflicción y Dios te escucha. Tú has rogado en tu dolor y Dios te escucha. Tú has pedido que el Señor te haga conforme a Cristo y te sometes a prueba, ¿Dios te escuchó? La palabra del Señor dice, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es mejor? Tú podrías decir que tú valorarías el respirar, ¿sí? Pero cuando nosotros hallamos misericordia en el Señor, tenemos todo, hermano. Ese momento donde estamos con Él rogando que Él derrame de su misericordia sobre nuestra vida, es mejor que respirar. Es mejor que ver, es mejor que sentir, es mejor que lo que podemos, es mejor estar ahí. Y esto es algo que debemos de poner al Señor. Señor, ayúdanos a orar como iglesia. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El mismo modelo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hermano, así que animémonos a orar, hermano. Animémonos a buscar cada día más del Señor. Ore por nosotros, oremos por la iglesia, hermano. Si algo va a hacer el Señor con esta iglesia, hermano, decía Spurgeon, cuando el Señor quiere hacer algo con su pueblo, primero pone a su pueblo a orar. Y esto es verdad, hermano. Amén. Entonces animémonos y sigamos hacia adelante.